Ser podcast. Este pasado mes de noviembre, Nieves con Costrina nos habló, seguramente Isaías, buenas tardes. Marta, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Rafa Vila San Juan en Radio Barcelona, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Seguramente tardes. os acordaréis. Nieves con Costrina nos habló en varias entregas de Eso Acontece que no es poco, de la operación para salvar las obras del Museo del Prado de los bombardeos de Madrid del año 36. Bueno, pues ahora una película rodada en valenciano y estrenada a principios de noviembre, que está basada además en una obra de teatro, se sirve de este episodio de la Guerra Civil como punto de partida para hablar de memoria histórica, de represión franquista y de fosas comunes. La película se titula La invasión de los bárbaros, la invasión de los bárbaros, y contiene todo un manual sobre las miserias y la maldad que puede acumular el ser humano. Vamos a escuchar concretamente una discusión entre el alcalde de un pueblo de Valencia y la familiar de una víctima del franquismo que quiere que se abra una fosa. Aurora, se lo ruego, no puede abandonar ese deseo personal por el bien de todo un pueblo. No, mi familia ya ha sacrificado bastante. Lo siento, mi padre tiene derecho a enterrar a su madre con dignidad. Una cosa son los derechos y otra cosa es la posibilidad de ejercerlos. Se niega a cumplir la ley. No, me niego a montar un circo en mi pueblo. ¿Hacer justicia es montar un circo? El informe es desfavorable, ya se lo he dicho. No fue bastante destrozar vidas enteras, no. Ahora hay que continuar torturando a sus descendientes. Hacerles sentir dolor, vergüenza, humillación. Por eso os envolvéis en la bandera y pensáis que el poder os pertenece por concesión divina. Tendría que daros vergüenza llamaros demócratas. Ya está bien, señora, ya está bien. Deténgase o la denunciaré por acoso a un cargo público. Hágalo. Yo haré lo que sea para que esta conversación salga en los medios. A sus vecinos les resultará muy interesante saber cómo es de verdad su alcalde. Se lo advierto, si me calumnia, tomaré medidas legales. Y le juro como que me llamo Jesús Montagut que no volverá a trabajar en ningún medio valenciano. Y yo le aseguro que desenterraré el cuerpo de mi abuela, aunque tenga que hacerlo con mis propias manos. Dejad a los muertos en paz, coño, que perdisteis la guerra. Asumidlo ya, de una vez. En los estudios de Radio Valencia, Vicent Monsonís, director, guionista y productor de La invasión dels bàrbars. Vicent, buenas tardes, bona vesprada. Hola, buena vesprada. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un privilegio. No, el privilegio es nuestro y lo primero que quiero contar es que esta película, de la que vamos a hablar con detalle, no está teniendo precisamente, digamos, muchas facilidades para su distribución. Creo que es una historia que va en paralelo al propio valor de la película y que también debemos contar, Vicent. Bueno, es cierto que no tiene facilidades para la distribución, eso desde que era un proyecto, porque ya en la fase de proyecto intentamos encontrar distribuidoras que nos acompañaran. Después, una vez acabada, hemos tenido el mismo problema, pero hemos puesto en marcha una autodistribución, porque ya tenemos experiencia con eso, y la verdad es que la respuesta del público es abrumadora. Bueno, lleva, si no me equivoco, 7 semanas, 7 semanas en sí. cartelera en Valencia. Se ha proyectado también en cines de Cataluña y no sé si está en marcha o en previsión algún tipo de campaña o de operación para saltar a otros cines, no sé, de Madrid o de otras partes de España, de donde sea. Bueno, nosotros cuando nos planteamos la distribución de la película entendimos que el mercado, ¿no?, la industria está creada para un determinado tipo de cine en el cual no encajamos, ¿no? De hecho, nuestra película pues es muy independiente, es una película periférica, está rodada en valenciano, trata un tema que a las distribuidoras no les apetecía, nos llegaron a decir que eso no iba a interesar al público. ¿Pero qué quiere decir que no les apetecía? ¿El tema? Sí, hay muchas distribuidoras nos han rechazado la película porque decían que la memoria histórica o otra película sobre la guerra civil, otra película, o sea, como que la gente está aburrida de eso, quiere oír otras cosas o quiere ver otro tipo de películas. Algunas nos decían más sutilmente que no estaba en su línea editorial, en la línea de lo que ellos distribuyen, pero la cuestión es que la temática de la película ha sido un elemento determinante para que no la cogieran, ¿no? Y luego también había otro elemento que era el hecho de que esté rodada en valenciano. Y parecía que rodada en valenciano, hecha en Valencia, sin actores famosos de los que salen en las series de televisión, aunque los actores yo creo que son todos buenísimos. Buenísimos. Te lo digo como espectador, lo decimos como espectadores porque lo hemos visto todos, ¿eh? Buenísimos. Una opinión personal, pero buenísimos y buenísimas. Bueno, yo los conozco a todos, claro, porque son gente que llevan muchos años trabajando en Valencia, haciendo mucho teatro, que cuando tienen la oportunidad de trabajar en una serie o en una película a nivel nacional, pues siempre los ponen de secundarios y a mí, claro, se me revuelven las tripas diciendo, pero si estos son actorazos, ¿no? Si es gente... Y yo creo que lo demuestran en esta película.
Nosotros ya Bueno, te y he dicho perdona, Vicente, está rodada en valenciano, efectivamente, en versión original, pero hay una versión doblada, que acabamos de escuchar un fragmento además. O sea que quien no quiera verla en versión original y con subtítulos, la puede ver en castellano. Yo la he visto doblada y va a la mar de bien también. Si es que no, fíjate, yo os diría de verla si podéis en versión original. Yo siempre, en todo. Yo solo recomiendo sea en valenciano o en suajili. Es relativamente muy fácil para el castellano hablantes el entender el valenciano o el entender el catalán, pero sobre todo que es que además hay unos cambios de lengua entre castellano y valenciano que se van produciendo en función de quién está en el gobierno y quién está en esas zonas, ¿no? Y es interesante ver un poco ese contraste, ¿no? Yo creo, Vicente. Sí, claro, el idioma se utiliza en la película de una manera muy realista porque el uso de una lengua o de la otra en ese contexto también significaba, ¿no? Tenía mucho significado político y mucho significado de quién estaba mandando y quién no, ¿no? Bueno, déjame reproducir sonoramente una escena de la película que explica perfectamente esto que acabas de decir. Carmen Gorriz Puig. Puig. ¿Cómo dice? Puig. Se pronuncia Puig. Señora, aquí pone Puig y se lee como se escribe. Si quiere que ponga Puig, lo pongo con CH. Ponga Puig. ¿Qué pone aquí? Avenida de Pablo Iglesias 6, quinto derecha. Señor Campos, Avenida Pablo Iglesias. Eso es María Cristina. Señora, ahora es Avenida de María Cristina. Como toda la vida. Sí, señor, claro. Viven usted, su hija y su nieto. Usted es viuda. ¿Y el marido de ella? No está casada. Ya veo. Y ella no sé dónde está. ¿Qué quiere decir? Se fue a trabajar y no ha vuelto en 10 días. ¿A trabajar, dice? Sí, trabaja en el Patriarca con los cuadros. ¿No puede ir a hacer algo? Vuelva a casa, señora. Si su hija no ha hecho nada, regresará pronto a casa. O no. Pero bueno, eso ya hay que ver la película y descubrir lo que pasa. Sí que es muy sorprendente esto de los idiomas, ¿no? Cuando ahora lo chic y lo moderno es ver películas inglesas o francesas en versión original, resulta que hay gente que tiene reticencia para ver una película en una lengua que es una lengua oficial española, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no, Vicente? Sí, bueno, a mí desde luego me parece marciano porque yo estoy acostumbradísimo a utilizar las dos lenguas, ¿no? Y hablar en valenciano, que es mi lengua materna. Y yo creo que en la película lo que nosotros intentamos hacer es mostrar que no solamente la lengua, la película es todo un catálogo de elementos que se utilizaban para la represión, ¿no? Y la lengua es uno más. El hecho de imponer una lengua, de hecho también se cuenta en la película, y esto es una memoria personal mía que me contaba mi abuela cuando yo era pequeño, aquí en Valencia. Ella presenció como a un hombre le pegaban una paliza por hablar valenciano, un pobre señor mayor que venía de un pueblo y que no sabía hablar castellano, porque Valencia en aquella época era una ciudad valenciano hablante. Yo lo vi en Lekeitio con 11 años. La primera vez que viajé al pueblo de mi abuela, no lo vi, me lo contaron. El día antes al cura le dieron 2 hostias a la Guardia Civil por haber hablado en euskera. O sea, pues que no era un episodio aislado, era una práctica habitual. En fin, claro, entonces esa imposición... Eran otros tiempos, digamos, ¿no? Sí, pero esa imposición lingüística formaba parte de la represión. Claro. Y por eso me río. Oye, la película está dedicada... Por cierto, la invasión de las barbas existió el cuadro. Estamos hablando de un cuadro real, ¿no? Sí, el cuadro existió. Lo del cuadro es un hallazgo fantástico de Chema Cardeña, que es el autor de la obra teatral original. Y es un cuadro de un pintor español, Ulpiano Checa, que era un pintor que fue muy importante, sobre todo en Francia y en Suiza, a finales del 19, principios del 20. Tenía obra en el Museo del Prado y entre ellos estaba este cuadro, La invasión de los bárbaros, que tal y como explicamos en la película, se perdió, desapareció en la guerra, ¿no? Durante la guerra, supuestamente en un incendio en la Universidad de Valladolid. A mí, claro, aparte de que la historia nos sirve para poner el punto de partida para la película, me parece fantástico el hallazgo del título, ¿no? Porque el título es una metáfora perfecta. Total. Y el cuadro es una maravilla. Por cierto, un cuadro, alguien pensará, alguien que está escuchando la radio, pero es que ocurre también en la peli, en la historia, alguien pensará, hay que pelearse tanto, hay que arriesgarse tanto por un cuadro. Si se ha encaprichado un coronel franquista, pues se lo das y ya está. No, las cosas no son tan claras. No te entiendo. Solo es un cuadro. Pertenece al pueblo. Tiene que estar en un museo, no en la casa de un coronel. ¿Y a ti qué más te da eso? Es patrimonio de todos. Si nos lo roban impunemente, nos lo podrán quitar todo.
No sé, ahora es solamente un cuadro, pero después puede que sea el arte, la cultura, la memoria y nuestra libertad. Tiene que mostrarse en público. ¿De verdad crees que la gente se molestará en ir a un museo? La guerra ha durado 3 malditos años. La gente solo quiere comer y dormir tranquila. El arte y la cultura no interesan a nadie, pero ¿no lo ves? No lo veo. No lo quiero ver. Si la cultura no le interesa a nadie, ¿cuál ha sido el sentido de mi vida? ¿O de la tuya? Tú eres maestra, Margarita. Una alfabetizadora. ¿A cuánta gente has enseñado a leer y a escribir? ¿A cuánta? ¿No ves que sacándolos de la ignorancia les has salvado la vida? Este diálogo, como tantos otros, es un momento maravilloso de la película. E insisto en lo que decía Vicent, en la altura, y me da un poco de vergüenza decirlo porque somos un poco papanatas, pero es que la altura y la calidad de los actores y las actrices, que a lo mejor no los conocemos y por eso decimos, ya lo siento, pero es que son buenísimos. Sí, bueno, los actores son bestiales, desde Olga Lamán, que es la protagonista, Jordi Cadellans, que hace de Tinent, Jordi Ballester, Rosa López, que son los papeles ¿Quién es el alcalde, Vicent? El alcalde es Jordi Ballester. Joder, pues, para darle un guantazo, un guantazo de felicitación, pero... Es decir, que es totalmente lo contrario de lo que aparece en la película. Bueno, entonces es un gran actor. Vicent, hay una pregunta que se nos ha quedado medio hacer porque se nos ha colado el cuadro en medio. Rosita Andreu, a la que está dedicada la película. ¿Quién es esta mujer? Rosita Andreu es mi madre. Y de hecho este diálogo que acabáis de mostrar, de poner en antena, también está inspirado en mi madre porque mi madre fue maestra, ahora está jubilada, ya es una señora muy mayor. Ella nació en el 37, nació además en medio de un bombardeo, del primer bombardeo de la ciudad de Valencia. Y ella pues es de estas personas que tuvo que crecer y vivir toda la vida bajo el franquismo en un régimen de terror, de silencio, de opresión, ¿no? De represión. Y aún así salió adelante, enviudó muy joven, nos sacó a todos adelante, trabajando como maestra. Por eso en este diálogo yo reproduzco una conversación real que he tenido yo con mi madre, que es que una vez le pregunté a cuánta gente había enseñado ella a leer y a escribir, y contamos que eran más de 1000 personas, ¿no? Es que ahí hay un par de generaciones o 3 de mujeres que no solamente han sido destinadas al que era su lugar, según la consideración de la dictadura franquista, sino que algunas de ellas, ya no tu madre, pero sí tu abuela, vivió el sueño de la República, ¿no? Un sueño muy efímero, en donde por fin las mujeres en España, por primera vez, consiguieron un ámbito de igualdad respecto a los hombres, y todo aquello quedó dinamitado y congelado durante 40 años. Bueno, en la película yo le cambio el apellido respecto de la obra de teatro a Esperanza, para llamarla Esperanza Andreu, en honor a mi madre, pero a la madre la llamó Carmen Gorriz, que era el nombre de mi abuela. Y en línea con lo que estás comentando, mi abuela siempre decía, sabes que todos tenemos un momento de inflexión en nuestra vida y contamos antes de y después de, ¿no? Sí. Mi abuela siempre hablaba de antes de la República y después de la República, porque para ella siempre repetía que el día más feliz de su vida había sido el día de la proclamación de la República, precisamente porque fue el cumplimiento de ese sueño de libertad, de igualdad de las mujeres con los hombres, el poder votar. Para ella eso era algo grandísimo. Y luego llegó el franquismo y acabó con todas sus ilusiones. Vicent, no sé... Voy contigo, Rafa, después. Sí, dale, Marta. Ha sido muy difícil llevar a cabo esta película. Ha habido incluso una campaña de micromecenazgo de por medio, que no sé si a lo mejor estáis pensando en otra para que la distribución sea a nivel nacional. Ahora nos lo cuentas. Pero quería saber qué feedback estás teniendo de espectadores que sean víctimas o familiares de víctimas del franquismo. Gente que todavía está esperando a que se abra una fosa común en alguna parte de España. Bueno, tengo que deciros, yo estoy presentando la película delante de público muy a menudo, cada vez que estrenamos en un cine nuevo, haciendo muchos pases también para estudiantes. Pero en el estreno, en el preestreno, vino mucha gente, invitamos a gente de familiares de las fosas de Paterna, de colectivos memorialistas. La respuesta no podía haber sido mejor. O sea, la gente estaba muy emocionada y sobre todo nos daban las gracias por haber hecho la película, porque nos decían que estábamos por fin contando su historia. Vicent, y los estudiantes, perdona que insista en esto, ¿qué
¿Qué reacción? O sea, hay coloquios cuando termina la película. Claro, está muy bien la gente que está directamente afectada o que tiene familiares y tal, esto es indispensable, pero luego están los que no conocen la historia porque no se la hemos contado. ¿Qué reacciones has visto al verla, cuando ven la peli? Pues yo tengo que decir que cuando empecé a hacer estos coloquios con estudiantes, iba un poco con prevención, ¿no? Porque pensaba que con todo lo que se ve en redes sociales, todo lo que se cuenta también en los medios, ¿no? Como esa especie de derechización o admiración de la gente joven por los autoritarismos, todo esto no me lo he encontrado. O sea, me he encontrado a una generación joven muy interesada, muy despierta, también muy sorprendida por la película. Muchos no sabían que esto había pasado, participan en los coloquios, se emocionan con la película, y a mí la verdad es que me ha hecho recuperar la fe en la juventud, porque creo que tenemos una gente joven con muchas ganas de saber y de estar bien informada, ¿no? Oye, pues ojalá llegue a tantos jóvenes, sí, que señor. Yo te diría, porque eso para mí es muy importante, es decir, el que llegue a las familias que han vivido y han sufrido, que siguen sufriendo, porque uno de los éxitos de esta película es que vas yendo a la guerra pero vas volviendo hasta ahora, vas volviendo al final de la guerra en Valencia pero vuelves a hoy, y en eso nos trae, nos desgarra y nos hace un daño en el estómago tremendo, porque vienes a decir todo esto no está solucionado. Es decir, aquí en España no ha habido ley o comisión de la verdad o reconciliación. Aquí ha habido borrón y cuenta nueva, ha habido una amnistía, pero eso no quita que se tenga que conocer todavía una verdad, ¿no? Pero yo lo que te iba a decir es, lo que tendría que dolernos es que en esa distribución no vaya a ir a cines. He visto en las cartelas que sí está, por lo menos financiada en parte, la producción por Televisión Española, por Televisión de Cataluña y por la Televisión Valenciana. Yo supongo que tendrá una amplia posibilidad de proyección a partir de las plataformas de la televisión, porque lo que interesa aquí, desde mi punto de vista, no es llegar a los pobres que todavía están viviendo esos 100.000 casos que nos han desenterrado, sino llegar a todos los que ni siquiera lo conocen. Claro. Sí, por supuesto. O sea, nuestra intención cuando hacemos la película es que la vea el máximo público posible. Pero ya os comentaba que hemos tenido dificultades, no solo por la temática, sino también muchas veces pues por nuestra procedencia, ¿no? Porque la película sea valenciana, porque sea en valenciano, porque somos una productora pequeña, desconocida, no vamos de la mano de una gran distribuidora o de una gran productora. Pero eso lo que nos ha hecho ha sido reflexionar sobre el sistema de distribución que nos vendría bien a nosotros. Obviamente el mercado o la industria está creada para un determinado tipo de cine y un determinado tipo de empresas entre las que nosotros no encajamos. Así que hemos inventado o hemos planificado un sistema distinto, y nosotros no tenemos prisa en la exhibición de la película, sino que vamos poco a poco y vamos aumentando cada vez más salas. De hecho, hay muchas salas que nos rechazaron la película inicialmente y que ahora la piden. Y ahora la están pidiendo. Claro, sí. Y eso irá creciendo. Ya verás cómo es una bola que se irá haciendo grande. Seguro, segurísimo. Eso esperamos. Vicent Monsonís, director, guionista y productor de La Invasió dels Bàrbars, La Invasión de los Bárbaros. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, muchas gracias y toda la suerte del mundo, de verdad. Muchas gracias a vosotros, porque yo soy un oyente habitual de vuestro espacio, y para mí estar aquí, además de una cosa rarísima, es un privilegio absoluto. Muchísimas gracias. Adeu, Vicent. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.